Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Moscona, me da mucho gusto estar en el Centro Sefarad de Israel, no es la primera vez que estoy aquí. Tuve la fortuna de presentar aquí mi primer libro narrativo, no se puede creer, pero ya hace una década de eso, y ahora eh, he publicado también en la misma editorial, eh, que es un privilegio para mí, la verdad, pertenecer a ese catálogo que es Acantilado. Han pasado 10 años y entre medio, entre ese libro que es el primero, Tela de Cebolla, y este segundo, que es León de Lidia, he publicado varios otros libros, pero de ese otro género que ha sido mi centro y mi tradición, que es la poesía. León de Lidia es un libro fragmentario, es una novela, eh, digamos, no muy eh, convencional, eh, y está hecha de esas historias que son una especie de retazos que al irse hilando en la lectura, conforman al final una sola pieza, como esas colchas que tejen las abuelas y que van haciendo recuadros, y en uno hay un pajarito, en otro una flor, en otro un junco, etcétera, etcétera, pero que al final, cuando se unen, forman eso, una sola pieza. Eh, es una eh, novela independiente de Tela de Cebolla, sin embargo, hay vasos comunicantes que las familiarizan. Cualquier lector puede leer cualquiera de las dos sin necesidad de verlas juntas, pero también si un lector lee en una especie de díptico estas dos obras, encontrará esos vasos comunicantes como un sistema circulatorio entre medio, ¿no? En León de Lidia he vuelto con el mismo escenario que es España, México, Bulgaria, Turquía. He vuelto también en búsqueda de mis muertos, en búsqueda de una lengua que también, no quiero decir que está muerta, más bien es una lengua que, como dijo Bashevi Singer del Yiddish, es una lengua que siempre está muriendo y que es uno de los grandes amores de mi vida, y que es el ladino, el judeo-español, la lengua en que me hablaban mis abuelos, que llegaron a México eh, tras como migrantes en la época de la posguerra, y que por su edad ya no pasaron al español contemporáneo como lo pudieron hacer mis padres, que llegaron mis padres en sus 30 años o por ahí, en sus 30 y tantos, mientras que los abuelos estaban más cerca de los 70 y, como es natural, ya no aprendieron el castellano. Entonces es una lengua que yo escuché en mi niñez de forma muy natural, pero de la que jamás vi una sola respuesta en judeo-español. Fue muchos años después, ya con varios libros atrás, que de pronto eh, me di cuenta que había, que yo, que yo tenía una especie de antorcha encendida en la mano que me había sido entregada con tantos siglos atrás, y que yo quería escribir algo con ese fuego que se estaba apagando en mi mano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, es así como postulé ya hace tiempo también para la beca Guggenheim de la Fundación Guggenheim de Nueva York, que entonces otorgaba estímulos a no nada más a escritores, a ciencia, diferentes disciplinas del arte, etcétera. Y tuve la suerte de obtenerla, y con ese dinero viajé a Bulgaria, la tierra de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de las dos partes. Eh,
fue un viaje muy importante en mi vida, tal vez el más importante, porque mis padres desafortunadamente eh, se fueron muy tempranamente, nunca volvieron a Bulgaria y de alguna manera entrar a esa tierra con tantas preguntas fue la resortera que me hizo escribir este primer libro narrativo que es Tela de Cebolla. Y aclaro que mi proyecto no era un proyecto para escribir una novela. No tenía la menor idea que algún día iba a poder escribir una novela. Era un proyecto para un libro de poesía que se publicó después, es decir, después de publicado a Tela de Cebolla. Se llama ese libro Ancina, que quiere decir en ladino así es, y que curiosamente es una expresión que en las zonas rurales de mi país y tal vez de algunos otros países de América Latina se sigue usando. Un campesino te dirá, Ancina es, así es, pero también es, está esa impronta del lenguaje en un Cervantes y incluso antes e incluso un poco después. Después, como toda lengua, evolucionó, desapareció o más bien se fue transformando como toda lengua y quedó ya como una veladura, ¿no? El judeo-español, que es la lengua de la... Cuando yo era niña decía que es solamente los viejos, la gente mayor, era la lengua de los abuelos, ¿no? Y es muchos años después, como decía, que yo me interesé en hacer algo con esta lengua que, como siempre decía, sin patria ni academia. Ahora ya parece que hay un brazo en la academia, pero bueno, no sé qué tanto ha funcionado. Y eso es una lengua que ya no tiene, ¿cómo decirlo? Como hablantes de una forma de comunicación interpersonal. No hay niños que hablan el judeo-español y tampoco el jaquetía, que es la variante que se hablaba en el norte de Marruecos o en Marruecos. Y pues no, yo no pretendo ser la escritora oficial del ladino, pero también me doy cuenta que no quiero dejar de hacer algo con esa lengua. Y vuelvo a León de Lidia, que es este libro publicado en México por otra firma editorial y en España y América Latina por Acantilado. Decía yo que es una novela no convencional, fragmentaria, hecha de retazos con algunos pequeños fragmentos escritos en judeo-español, pero de una forma más orgánica que en Tela de Cebolla. Aquí, cuando un personaje quiere decir o necesita decir algo en ladino, simplemente lo dice y punto. En Tela de Cebolla había más el sueño de que un lector, cuando terminase de leer el libro, tuviese más claro la biografía no de la autora de ninguna manera, sino del ladino o judeo-español. Durante mucho tiempo, en la escritura, durante el proceso de escritura de León de Lidia, no encontraba yo un título para el libro y se llamó de muchas formas. Una época le puse las meldadoras. Meldar en judeo-español quiere decir leer, de modo que las meldadoras sería las lectoras.
Pero un grupo de amigas escritoras se llevó así las manos a la cabeza y me dijo, no, 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 quítale ese nombre, no va a funcionar, nadie sabe qué son las meldadoras. Y yo, bueno, pensaba, pero bueno, tal vez ese misterio pueda funcionar. Al final se lo acabé quitando hasta que, bueno, le llamaba yo el huérfano de título a mi pobre libro, pero eh, por ciertas casualidades o por una cadena de casualidades, vine a encontrar el nombre de la primera moneda que existió en la humanidad en el reino de Lidia, que es en Turquía, allí donde pasó ese horrible terremoto no hace tanto, y que así se llamó la moneda, que tiene un león con las fauces abiertas, una moneda preciosa, que se llama León de Lidia. Y León y Lidia son los nombres de mis padres. León y Lidia. Solo que aquí hay un twist de género, ¿no? Generalmente es la mujer de el hombre. Aquí es el hombre de la mujer, León de Lidia. En realidad, allí terminó mi búsqueda. No me importaba la opinión de absolutamente nadie y sabía que al fin había llegado, que valió la pena mi espera, ¿no? Como pasa a veces cuando algo se te niega y al final es porque se va a abrir algo mejor, ¿no? Así encontré mi título y el libro prácticamente ya estaba escrito, así que tuve que añadir un fragmento para justificar, ¿no? Literariamente, por qué el libro tiene el nombre de una moneda, si mi libro no es de economía ni trata de monedas. Entonces yo inventé una situación, inventé tejido, como muchas veces ocurre en la literatura, entretejido con la realidad. ¿Por qué? Porque una vez, hace mucho tiempo, estuve en el Museo Arqueológico de Estambul y quedé muy impresionada al ver tras una vitrina una tabletilla sumeria y decía que ese era el primer poema de amor que existió. Y ese primer poema lo escribió una mujer, dedicado a su novio, el rey de Ur, y pues yo puse en el libro a una niña, en un ambiente un poco así onírico, a cuidar esa moneda. Digo, los niños no se dedican a trabajar en los museos. Esta niña cuidaba de esta moneda y al lado había otra vitrina donde estaba la moneda de León de Lidia. Pero lo que quiero decir es que cuando yo escribí esto, pensé, voy a buscar una traducción de ese poema de amor. Lo busqué y enseguida lo encontré en la red y el primer verso decía, León, rey de mi corazón, León. Fue una como una especie de faro de luz que me hizo este guiño de que iba yo por un camino, por el camino correcto. No sé qué es el camino correcto ni qué es el incorrecto, pero supe que debía yo transitar por ese sendero, ¿no? Es muy curioso que este libro, junto con Tela de Cebolla, tenga como eje central el tema de la memoria, eh, pero no es una memoria porque a mí me parezca interesante contar mi propia vida, ¿no? A mí lo que me interesa contar es, o no contar, porque eso no se puede contar, pero sí es, digamos, poner un juego de espejos para poder decir algo sobre la condición humana.
Y en ese sentido son historias de familia donde espero de alguna manera pueda figurar algo que le revele también a un hipotético lector algo sobre esta complejísima condición que compartimos. Siempre dije que yo no iba a escribir una novela, pero uno se traga sus palabras. Y no era porque no me interesara, sino porque realmente, real y honestamente, no me sentía capaz. De hecho, cuando yo empecé Tela de Cebolla fue una especie de lucha interna porque yo quería cumplir con mi proyecto ese que había postulado a la Fundación Guggenheim y escribir un libro de poesía en ladino, pero aquello se fue convirtiendo, pese a mí, en lo que fueron las primeras páginas de esa Tela de Cebolla que, dicho sea de paso, este año sale traducida en Francia. La verdad es que es un libro que ha tenido su propio ángel. Se ha publicado en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Italia, y este año sale en una hermosa colección, en una hermosísima editorial que se llama Ediciones Lior. Y además tengo la suerte de que lo ha traducido alguien con una brillantez fuera de serie. León de Lidia es muy joven todavía, ojalá que tenga algo de ese ángel que tuvo Tela de Cebolla, y si no, pues que encuentre su propio camino y sus propios lectores. Para mí es la verdad, más allá, ¿no?, de una cuestión de ego literario, me resulta, más allá de, como digo, de mi ego literario, muy significativo que sea en España el primer lugar a donde se publica después de México este libro, porque de aquí fueron expulsadas esas palabras a finales del siglo XV, y eso me significa mucho que en el siglo XXI vuelvan aquí, a donde nacieron, ¿no? Vivimos un momento preocupante. También creo que así como existen actos y discursos de odio, también existe un esfuerzo notable de parte de varias instituciones académicas, de difusión, culturales, que hacen algo porque esta lengua sin patria deje una memoria. Decía Borges en una creación fantástica de un animal fantástico, que le interesaba, no recuerdo ahora en este momento el nombre de ese pájaro creado por Borges, que vuela hacia atrás porque no le importa a dónde va, sino de dónde viene. Creo que los orígenes son muy importantes. El origen de las especies, el origen de la vida, el origen de un conflicto, el origen de ti mismo. Y creo que este libro, de alguna manera, busca, explora también o se interroga sobre esa incompletud
¿no? Y pues eso, estoy muy agradecida con el Centro Sefarad de Israel, con Acantilado, con el infinito amor que siento por España, de la que ahora, desde hace algunos años, soy también ciudadana. Adoro ese pasaporte obtenido por mi origen sefardí, y pues ojalá que León de Lidia llegue a algunos lectores de acá.